La única forma de cambiar tu futuro es tomando acción. Si quieres caminar y ver la naturaleza, hazlo. Si quieres pintar y descubrir el arte, hazlo. Si quieres llamar a ese ser querido que no le hablas hace mucho tiempo, hazlo. Si quieres alimentarte mejor y vivir saludable, hazlo. Si quieres empezar a leer un libro y adquirir nuevos conocimientos, hazlo. Si quieres romper los paradigmas, emprender y hacer algo que te apasiona, hazlo, pero hazlo ya. Escucha bien lo que te voy a decir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Postergar y dejar todos estos deseos para después es ir por el camino equivocado. Te estarás preguntando, ¿pero qué sentido tiene empezar a leer un libro, emprender un proyecto o comer más saludable? Todo comienza por comer una manzana o levantar la primera página de un libro. Si no comienzas ya, tendrás que hacer frente a tus decisiones y el efecto compuesto se verá reflejado en 3 o 4 años más adelante, y lo que pase es algo que nadie puede remediar, solo tú. No lo pueden solucionar tus padres, amigos, jefes o familiares. Es totalmente tu responsabilidad. Ahora, los cambios se producen por 2 variantes. 1, hacer, y 2, el no hacer. Las 2 variantes tienen consecuencias. Tú decides cuál estás dispuesto a pagar. Haga lo que tenga que hacer con lo que tenga en el momento. Es lo único que nos pide la vida. Todos los días, cada ser humano viviente tiene 24 horas para hacer. La buena noticia es que si el efecto compuesto es positivo y si tomaste buenas decisiones, podrás disfrutar de los frutos de tus buenas acciones. Si hoy tuvieras la posibilidad de estar frente a frente con Abraham Lincoln y le contaras todos tus problemas, estoy seguro que con toda su trayectoria y aprendizaje, él te diría, no hay problema. Por eso es tan importante la asociación. Sé selecto con las personas a las que escuchas y con las que te rodeas. Muy probablemente, después de cierto tiempo, estarías pensando parecido a ellos y actuando como ellos. Esto aplica para lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, Juan era un joven brillante con un futuro prometedor. Desde temprana edad, se destacó por su dedicación a sus estudios y proyectos. Siempre fue el primero en la universidad y nunca se cansaba de aprender. Sus profesores lo elogiaban constantemente y sus padres estaban orgullosos de él. Pero un día, Juan conoció a un grupo de amigos que tenían una inclinación por el alcohol y las fiestas. Al principio, solo quería relajarse y divertirse un poco después de tanto trabajo duro. Sin embargo, poco a poco, las fiestas se convirtieron en una parte central de su vida. Sus calificaciones comenzaron a caer y sus proyectos quedaron abandonados. Sus amigos le decían que no se preocupara tanto por el futuro y que disfrutara del presente. Juan comenzó a faltar a clases y sus profesores dejaron de elogiarlo. Sus padres estaban preocupados, pero Juan los convencía de que todo estaba bien. Con el tiempo, el alcohol y las fiestas empezaron a tomar un peaje en su salud física y mental. Su vida se volvió un ciclo interminable de rascas y arrepentimientos. Los amigos que alguna vez lo atrajeron con su estilo de vida ahora lo arrastraron hacia abajo. Finalmente, un día Juan se dio cuenta de que había perdido casi todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Intentó volver a sus estudios y proyectos, pero era demasiado tarde. Ya no tenía la misma pasión ni energía que solía tener en el principio. El final de la historia de Juan fue un recordatorio doloroso de cómo las malas decisiones pueden afectar drásticamente el curso de una vida. Se arrepintió amargamente de haber dejado que las fiestas y el alcohol arruinaran sus sueños. Aprendió la lección de que equilibrar el disfrute del aprendizaje con la planificación para el futuro es esencial para una vida exitosa y satisfactoria. Todas las personas que hoy gozan de un éxito prometedor han tenido que hacer sacrificios, han tenido que elegir muy bien para esperar
resultados positivos. Pero ahora está la otra cara de la moneda. Cuando eliges una asociación que te proporciona crecimiento y te motiva a salir adelante. Adicional a eso, no solo lo dicen, ya tienen un resultado en sus vidas que ratifica el efecto compuesto positivo de hacer las cosas correctamente. Permíteme contarte la historia de Javier. Javier era un joven con grandes aspiraciones desde muy temprana edad. Aunque nació en un hogar humilde con pocos recursos, empezando desde abajo, siempre fue un soñador y se esforzó por alcanzar sus metas. A diferencia de muchos de sus amigos, Javier se centró en sus estudios, le encantaba la música y el emprendimiento. Se centró en desarrollar sus habilidades desde el principio. Pasaba horas investigando, aprendiendo y buscando oportunidades para crecer. Mientras algunos de sus amigos disfrutaban de fiestas y noches de diversión, Javier estaba ocupado construyendo su futuro. Terminó sus estudios con honores y comenzó a trabajar con determinación. Ahorraba dinero y buscaba inversiones inteligentes. A medida que avanzaba en la vida profesional, Javier se rodeaba de personas inspiradoras y mentores que lo ayudaban a crecer. Nunca perdió de vista sus objetivos a largo plazo. Invirtió en sí mismo, asistió a seminarios, convenciones, empezó a leer muchos libros de crecimiento personal, adquirió nuevas habilidades y siempre estaba dispuesto a aprender de sus errores. Con el tiempo, Javier logró un éxito notable, fundó su propia empresa y se convirtió en un emprendedor exitoso. Su enfoque y dedicación se tradujeron en crecimiento personal y financiero. A medida que prosperaba, también cuidaba de su familia y compartía su conocimiento con otros. La vida de Javier es un testimonio de cómo la dedicación, la planificación y el enfoque pueden llevar al éxito en el crecimiento personal y profesional. Su historia inspira a otros a seguir sus pasos y a creer en sus propias capacidades para lograr sus sueños. Javier demostró que con determinación y perseverancia se pueden alcanzar metas increíbles y construir un futuro sólido y próspero. Todo parte de una decisión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eres el resultado de las decisiones que tomaste hace 5 años atrás. ¿Qué decisiones vas a tomar ahora para que en 5 años puedas disfrutar de un futuro diferente? Aplica estos 5 consejos que te ayudarán a cambiar tu futuro. 1. Establece metas claras y alcanzables. Define objetivos concretos y específicos. Esto te ayudará a visualizar lo que deseas lograr y te dará un propósito claro para trabajar. 2. Divide las tareas en pasos más pequeños. Si una tarea parece abrumadora, divídela en acciones más manejables. Esto facilita el proceso y te permite avanzar gradualmente hacia tus metas. 3. Crea un plan y un calendario. Diseña un plan detallado que incluya fechas y límite. Un calendario te ayudará a mantenerte organizado y a seguir un horario que te impulse a tomar acción. 4. Elimina distracciones. Identifica las distracciones comunes en tu entorno y busca una forma de minimizarlas. Esto podría incluir apagar las notificaciones del teléfono y a trabajar en espacios más tranquilos. 5. Encuentra fuentes de motivación. Busca inspiración en personas exitosas o en historias de logros similares a los que estás buscando. Mantén un recordatorio constante de por qué deseas alcanzar esa meta. Ten presente que todo depende de ti, que habiendo escuchado esta información no tienes excusas para postergar más tus proyectos. Desde Mentalidad de Ganador te enviamos las mejores energías para que cumplas todas tus metas. No olvides darle like y suscribirte. Y comparte este contenido con más personas para que se puedan inspirar y conseguir sus sueños. Nos vemos en un próximo video.